Buenas noches. Buenas noches. Qué bueno de que todavía están acá en la noche. Sé que ustedes muchos han viajado. Les saludo de parte del Paraguay. Me considero un embajador de Paraguay en esta noche o aquí en este momento, porque vengo de allá. Quiero presentarles a mi esposa Sigrid. Por favor, ponte de pie para saludar. Nos encanta y muchas gracias por habernos invitado para poder estar acá con ustedes. Entiendo que este es un cónclave de los papas menonitas del Uruguay y esta tarde al llegar acá estuvimos esperando hasta que salga humo blanco para poder luego proceder. Estoy bromeando naturalmente, permítanme hacer ese comentario. Así que entiendo de que ustedes están aquí en esta semana, este fin de semana, para poder, a ver si interpreto bien, para poder entender la orden de Dios para estos tiempos. ¿Es correcto eso? ¿Pudiera resumir eso un poco de esa manera? Yo quiero compartir en este tiempo, entre lo que me han dado para compartir esta noche y poder compartir también mañana, sobre algo que tiene que ver, que es algo más puntual sobre cómo podemos nosotros entender el tiempo en el cual vivimos ahora y poder entender la orden de Dios para nuestro tiempo y de esa manera ser más relevante y con más propósito para lo que Dios me ha diseñado estar acá. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Porque yo creo que al haber salido de esta pandemia, muchos nos encontramos con un gran signo de interrogación sobre nuestra cabeza, ¿correcto? No entendemos este tiempo. Nunca nosotros hemos pasado por este tiempo. Nuestros padres posiblemente saben algo en relación a eso porque pasaron por la Segunda Guerra Mundial. Y fue muy similar ese desorden, ese caos que hubo después de la guerra. Mis padres que nacieron en Rusia y llegaron también vía por aquí, el Río de la Plata, llegaron al Paraguay. Mi padre me comenta sobre los tiempos en los cuales ellos vivían y trataban de interpretar el deseo, la voluntad, el propósito de Dios para su tiempo. Así que yo quiero hablarles en esta noche, si me puedes poner por favor el PowerPoint, gracias. Mi misión es ser relevante y con propósito en esta generación, en este momento donde estamos acá. Y me han pedido hablar sobre la centralidad del Evangelio. Y al preparar para compartir un poco esta noche y mañana de noche también y el domingo, y voy a compartir con los pastores también sobre el tema qué significa la centralidad del Evangelio. Y estuve recordando una parábola, de esta parábola india de los 6 hombres sabios ciegos. No sé si usted a lo mejor habrán escuchado, pero estaban estos 6 hombres ciegos, sabios por cierto, viviendo en una aldea en la India, y alguien trajo un día un elefante y ellos querían saber qué era un elefante, así que uno de ellos dijo, bueno, ¿por qué no vamos y lo palpamos al elefante para ver qué es? Porque eran ciegos. Al primero le palpó las grandes orejas y dijo, el elefante es un grande abanico, un ventilador. El segundo tocó las patas del elefante y dijo, no, el elefante es un árbol. Ambos están equivocados, dijo el tercer hombre, y le tocó la cola y dijo que es una soga, es una cuerda. Y justamente entonces el cuarto hombre que examinaba los finos colmillos habló, el elefante es una lanza. No, 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 gritó el quinto hombre, es un alto muro al tocar el costado del elefante. Y el sexto hombre tenía agarrado la trompa del elefante y dijo, ustedes todos están sumamente equivocados porque el elefante es una serpiente. Vivimos en tiempos donde tenemos que hablar de la centralidad del Evangelio. Y esto ya ha sido también un problema desde hace mucho tiempo atrás. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 2, versículo 14. Pablo escribe esto y dice que hubo un problema con Pedro. Él dice, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro, y note esto, delante de todos los demás,
Si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Pablo confrontó el orgullo de Pedro, el orgullo racial de Pedro, porque él se había desviado de la centralidad del evangelio que Jesús había implementado, de que el evangelio es para todos. Algunos hoy en día queremos discutir de la centralidad del evangelio y discutimos de que si se pierde la salvación o no se pierde la salvación. Si la iglesia online y virtual realmente es una iglesia o no lo es. Debemos de casar y aceptar a los homosexuales dentro de la iglesia. Hablar de que si debemos meternos en la política o no. Estamos nosotros perdiendo la centralidad, digamos por decir, hacia donde Jesús apuntaba. Y yo quiero proponerles que la centralidad del evangelio se trata de un gran compromiso al gran mandamiento y a la gran comisión, porque eso nos hace grandes discípulos de Jesucristo. Para resumir, ustedes lo conocen, pero el gran mandamiento de Mateo 22, 37 al 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y este es el primer grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice, si quieren saber de qué se trata el evangelio, este es el evangelio. Y luego agregó al final de Mateo capítulo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y enseñándoles que guarden las cosas que os he mandado. Que de modo que si hacemos nosotros un compromiso al gran mandamiento y un compromiso a la gran comisión, estamos en el centro mismo del evangelio, la centralidad del evangelio. Por ello, mira lo que dice Colosenses capítulo 1, 16. Pablo lo pone y expande un poco de esa manera. Dice Pablo, en Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo visible. Y mire lo que él dice Pablo. Todo fue creado por medio de ¿quién? De Él. ¿Y para quién? Para Él. Pablo dice, la centralidad es que fuimos creados por Él y puro para placer de Él, para complacerle a Él. Por ello, déjame preguntarte a Él lo siguiente. Si tuvieras la oportunidad, ¿te gustaría transformar el Uruguay? Escuché un amén por allí, gloria a Dios. Si te gustaría transformar y cambiar al Uruguay, ¿te meterías a ese proyecto? ¿Sabe? Estos años de pandemia trajeron muchos cambios. Quiero presentarles rápidamente a modo de pantallazo algo de lo que está sucediendo a nivel mundial. Hay cambios en el estado del evangelio a nivel global. Miren nomás, esto viene en estadísticas de Operación Mundo y ellos dicen que hay menos del 10% de cristianos evangélicos nacidos de nuevo que siguen y los principios de la palabra de Dios. La estadística dice que hay 40% de cristianos que asisten regularmente a la iglesia, están haciendo evangelismo y discipulado en las calles. En otras palabras, 4 de 10 de nosotros está haciendo eso, es la estadística. Las 75% dicen que no se sienten preparados para hacer el evangelismo. Me llama poderosamente la atención eso. ¿Cómo es que es posible que en nuestras iglesias no estemos enseñando a la gente cómo hacer evangelismo y cómo y dónde compartir de la palabra de Dios? Y acá hay algo alarmante. El 65% de pastores admiten que no tienen visión fresca para su iglesia. Son estadísticas que están allí. Y ahora el número también total de los no evangelizados está aumentando. En el mundo tenemos 2.04 billones de personas que todavía no fueron evangelizadas. En otras palabras, no tuvieron un encuentro personal con Jesucristo, que alguien los guió a ello. Y hay 6.872 grupos de personas que no fueron alcanzadas. Les traigo esto solamente para que podamos abrir. Jesús dice, miren, los campos están abiertos, están listos para la cosecha. Y la población evangélica en el mundo también está con algunos problemas. 7.8% tenemos de evangélicos nacidos de nuevo. 24.8% son otros cristianos, mayormente católicos. 24% de la población mundial son musulmanes. Y el 43.4% son otras religiones en el mundo.
Y ahora quiero presentarles algo más interesante todavía. La tasa de crecimiento y dispersión urbana también están en aumento. Yo quiero que te fijes, ahora que voy a mostrar el siguiente cuadro, como el cambio y qué cambios nosotros podemos notar en ello. Fíjense en este mapa. Quiero que te fijes en el cambio representado: 1960, 1970, 1980, 1985, 1990, el año 2000, 2010 y 2019. ¿Qué han notado ustedes? ¿Qué han visto ustedes en el cambio? ¿Se fijaron que hubo un cambio a través de los distintos años? ¿Qué ha cambiado ahí? ¿Qué notaron ustedes? ¿Qué vieron? ¿Perdón? ¿Cambió el color de qué? Azul. ¿Qué significa el azul? No lo veo, dice. ¿Alguien puede interpretar qué significaría eso? Son las ciudades. Son las ciudades del mundo. La dispersión urbana, es decir, gente mudándose de la parte rural a las ciudades, está en un aumento garrafal, tremendo. Dicen las estadísticas que el 68% de la población mundial vive en ciudades urbanas. Y dicen que hay 330 ciudades identificadas de mayor crecimiento poblacional. ¿Qué significa esto? Significa de que las personas se están mudando a las ciudades donde es mucho más difícil evangelizarlas y llegar junto a ellas, porque pasan todo el día en el trabajo y raras veces en las casas. Entonces, todos estos desafíos representan algunas cosas para nosotros. Y yo quiero proponerte que generalmente nosotros respondemos a este tipo de desafío de esta manera. Algunas personas dicen que es una tarea imposible, ¿correcto? Algunos dicen, ¿cómo vamos a alcanzar? Es imposible. Son más de 2 billones de personas. Es imposible agarrar y también poder transformarlo. Cuando yo visito alguna ciudad, en algunas ocasiones me dicen, pastor, usted no sabe, esta ciudad es difícil. Acá nadie quiere aceptar a Jesucristo. ¿Le suena familiar? Me imagino que ustedes me dirán lo mismo acá de Montevideo. Es imposible, acá no se puede. Esa es una opción de responder. La segunda opción es la típica, no hay dinero. Sin dinero no se puede evangelizar. Escuché muchas veces. La tercera opción, naturalmente, es quejarse. Si hacemos bloqueos y si podemos hacer unas marchas, entonces vamos a lograr que cambien las cosas. Hay otras personas también que optan por esta opción número 4, por buscar los famosos. Tal vez si juntamos a Bill Gates y a Bono y a Helmut Bachmann, entonces pudiéramos nosotros hacer la transformación y el cambio. Sí. Es buena cosa tener a Helmut entre las personas famosas. La quinta opción es la natural. Los gobiernos, es problema de los gobiernos, los senadores, los diputados. Ellos tienen que transformar y cambiar nuestras naciones. La otra opción, naturalmente, es que es una tarea demasiado grande. Pero ¿sabe qué? Se nos olvidamos que las tareas grandes se hacen con tareas pequeñas. Al elefante se lo come por pedacitos. Y naturalmente, si no están en estas opciones, la séptima opción es la opción que a todos nos compete, que es la opción de llenar el mundo con amor, contagiar a una persona con el amor de Cristo y luego a otra persona y así sucesivamente para ganar a mi generación para Cristo. Mire, esto es precisamente lo que los discípulos y los hombres de la era de la Reforma hacían. Yo quiero hablarte rápidamente para hacernos recuerdo de quiénes son nuestros antepasados. Martín Lutero y Juan Calvino, los padres de la Reforma protestante, no pudieron imaginarse el cambio y la transformación que ellos generarían con solamente ser más relevantes y con más propósito, de ser más audaces, de ser más astutos en salir y ganar agresivamente a la gente para Cristo. ¿Sabe? El mensaje que ellos predicaban era un mensaje similar que predicaban todos los sacerdotes de aquella época. Lo único que ellos no hacían es no pedir plata y tampoco hacer manipuladores. Ellos predicaban el mensaje de Cristo que los llamaron los radicales. El mensaje de los radicales es este. Quiero refrescar nuestra memoria. El mensaje de los radicales es que sigue habiendo todavía un cielo y un infierno. La Biblia lo afirma y sin embargo es raro escuchar hoy en día desde un púlpito en la iglesia de que hablemos del infierno.
Hemos adoptado un poco el concepto políticamente correcto de que todos los caminos dirigen a Roma. Si te portas bien y si haces esto, de alguna manera el Señor, que es puro amor, te va a dejar entrar en el cielo. Mira el mensaje que traía Charles Finney, otro predicador radical. Él dijo que nadie espere ser salvado del infierno. Este es el mensaje que él predicaba. A menos que la gracia del evangelio lo salve del pecado primeramente. De lo contrario, decía Charles, usted tiene garantizado el infierno. Y el infierno es como que no queremos hablar mucho del infierno, porque de alguna manera la gente no nos va a aceptar si decimos el infierno existe, que te vas a ir al infierno. Y algunos, inclusive los teólogos y algunos escritores, dicen de que la palabra de Dios posiblemente figurativamente hablaba de que había un fuego en el infierno. Como quieras llamarlo, te puedo asegurar que el infierno no es Cancún ni Punta Cana ni acá la famosa Punta del Este. Es un lugar donde hay tormento. Y la tarea es grande para nosotros. La tarea es grande. Miren lo que los radicales predicaban. Ellos predicaban de que el amor de Dios sigue siendo tan vigente como lo fue hace más de 2000 años. Cristo vino para salvar un mundo perdido con su amor. ¿Sabe? El mensaje poderoso de la cruenta cruz sigue siendo tan poderosamente atractivo hoy en día porque el amor de Cristo es atractivo. ¿Cuántos dicen amén? Me hace recuerdo del himno del Monte Calvario. Oh, yo siempre amaré esa cruz. ¿Te acuerdas de ese himno? En sus triunfos su gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? No hay nada que avergonzarse del mensaje de la cruz. No hay nada que avergonzarse del mensaje del amor de Jesucristo. Pero de alguna manera hemos aguado ese amor de Cristo y lo hemos transformado en un mensaje de la prosperidad de Cristo. Y ahí hemos perdido nosotros la esencia del mensaje poderoso de Jesús, que es puro amor. John Bunyan, otro radical que pasó gran parte de su vida en la cárcel por predicar, él escribió el libro El progreso del peregrino, contando la historia de cristiano que va hacia la ciudad celestial y cómo su vida es cambiada radicalmente cuando Cristo lo encuentra a él en la cruz y su fardo se cae y él llega a aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Un musulmán describe recientemente en sueños de que él vio una cara de alguien que le decía, te amo. Un guerrero terrorista ISIS recientemente cuenta la historia que ya no pudo ejecutar a más personas porque él veía cada persona en el suelo que le gritaba, te amo. ¿Sabe? Podemos hablar de muchos principios, valores, índices, estrategias, etcétera, etcétera. Pero el mensaje central de la palabra, el evangelio en su centralidad es amor. Los radicales predicaban que la iglesia es el instrumento elegido por Dios para propagar el mensaje de la transformación. Pablo lo puso de esta manera en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer ¿por quién? Por medio de la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. A los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios eligió a un simple pecador como yo y como tú para poder predicar a través de la iglesia ese mensaje del amor. ¿Sabe? Yo a veces pienso que la novia se ha vestido de lino fino a tal grado que la iglesia, la novia, no quiere ir al mundo sucio más para predicar el amor de Cristo. Los radicales entendían que el tiempo es ahora. El tiempo no es ahora, no queda mucho más tiempo. No sé cuántos de ustedes han perdido seres queridos en los últimos años. Y más que uno posiblemente se puso a pensar, especialmente en la pandemia, ¿cuándo me va a tocar a mí? Santiago 4:16 dice lo siguiente, ¿cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Entonces, ¿cómo puedo responder entonces a este desafío? Yo quiero compartir, si quieres toma nota, pero son 4 acciones específicas
que creo que son pertinentes y somos llamados a hacer en estos días, en estos tiempos. El primero de ellos es enfócate en el impacto. Enfócate en el impacto, no el método. El impacto es lo que cuenta, no el método. Los discípulos habían pescado, si se acuerdan de aquella ocasión, toda la noche habían pescado y no habían tenido impacto. ¿Cuántos de ustedes son pescadores acá? ¿Sí? Levánteme la mano. Sí, perfecto, gracias. Dígame si no es frustrante que hayas pescado todo un día, aunque da gusto pescar, pero da gusto sacar algo. Los discípulos habían pescado toda la noche. Dice en Juan capítulo 21, versículo 6, Jesús le dijo a ellos, echad ahora la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Es como decir, estoy interpretando tal vez, de que ellos habían pescado toda la noche a la izquierda, con el método de la izquierda, y ahora Jesús dice al día, échenla a la derecha y ahí van a encontrar, y encontraron mucho. ¿Sabe? Es para pensar lo siguiente, se puede jugar, ¿cuántos le gusta el partido de fútbol? Se puede jugar 90 minutos y no meter goles, es triste, ¿verdad? Pero se puede jugar 90 minutos y no meter goles, es decir, se puede jugar 90 minutos y no tener impacto. Se puede trabajar de sol a sol y no tener impacto. Se puede hacer iglesia, se puede hacer todo el trabajo evangelístico inclusive y a veces no hay impacto. Y me acuerdo de la mujer samaritana. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encontró con ella? Y Jesús iba a tener un impacto grande en la vida de ella. Y él habló creativamente la conversación. Y esto es para aprender, esto es un poco para masticar. La primera cosa que él habló con la mujer samaritana fue ¿de qué? Del agua. Luego fue por su vida matrimonial. Y finalmente se fue por su vida espiritual. Y noten lo que él les dice en Juan capítulo 4, versículos 20 al 23. La mujer samaritana, pensando en el método, le pregunta a Jesús lo siguiente. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. El método. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este lugar ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Es como que Jesús nos diría, no importa si se reúnen por Zoom, por Skype, por WhatsApp, no se trata del edificio, no se trata de las redes sociales, se trata de que si tenemos impacto o no tenemos impacto. Por ello tenemos que enfocar nuestra creatividad en reempaquetar ese mensaje del Evangelio para que sea consumible para esta generación. Lo mismo lo hicieron nuestros padres. Mi padre ha sido evangelista por más de 60 años, ya falleció. Pero él tuvo que reempaquetar el Evangelio cada vez un poco diferente para que sea consumible para la generación del presente. Y eso nos toca hacer nosotros también. No se trata del método. Se trata de que si tenemos impacto o no tenemos impacto. El segundo tema que quiero compartirles es que tenemos que movernos rápidamente. ¿Cuántos creen de que el mundo se ha vuelto demasiado rápido? ¿Sí? Hay algunos que dicen, vamos a esperar un rato, espere. No se vayan tan rápido, aguarden un rato. Decía este filósofo Eric Hoffer, en tiempos de cambio los que están dispuestos a aprender heredarán la tierra, mientras que los conocedores se encontrarán perfectamente equipados para hacer frente a un mundo que ya no existe. En otras palabras, si vamos a sentarnos a tener un montón de reuniones, a ver cómo planificamos, y cuando tenemos la solución, ya la oportunidad no existe. La tecnología naturalmente es culpable de ella. Nos impulsa a movernos rápidamente. Estuve haciendo un estudio rápido antes de venir de la unidad reguladora, tengo que leerlo, la unidad reguladora de servicios de la comunicación, URSEC. ¿Alguien ha escuchado de URSEC aquí? Perfecto, ustedes conocen. Bien, estuve estudiando una estadística que ellos estuvieron haciendo entre personas de 13 a 65 años en 19 departamentos del Uruguay con más o menos unos 1,000 encuestados. Y esta es la estadística que presenta la URSEC. 93% de los uruguayos
tienen acceso a Internet por computadora o celular. Interesante, ¿no? 93%, casi ya estamos por el 100%. Tiene que haber todavía un 7% por ahí escondido. 77% tienen conexión a Internet en el hogar. El 94% tienen teléfonos. Hay 3 a 4 celulares por familia en cada hogar. El 98% entre 18 a 25 años se conecta con el smartphone, inclusive personas de edad. Aunque no saben usarlo completamente, pero lo tienen. De hecho, mi suegra, ¿cuántos años tiene tu mamá? 88 años y es magnífica con su celular. Lo magnífico es que es un peligro, porque le envías una foto y sale disparado, reenvía. Así. Tengo que tener mucho cuidado. ¿Qué comparto con ella? Estoy bromeando. 56% siguen conectados online y no van a la iglesia. 56% de la población siguen conectados online y no van a la iglesia física. ¿Qué significa esto? Tenemos que usar la tecnología. ¿Cuántos están de acuerdo? Ya no nos queda otra. Yo trabajo con COICOM, que es una organización que capacita a pastores y a líderes en todo el continente por más casi 30 años. Y lo que hemos experimentado, que en todos estos años siempre los pastores han dicho, cuando hablamos de tecnología, han dicho, sí, yo tengo unos muchachitos allá atrás como Philip, que se encarga de eso, que él se haga eso. Y cuando vino la pandemia, todos los pastores estaban, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué hago? Ya me sacaron, me cerraron el edificio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es Zoom? ¿Qué significa Skype? ¿Qué significa WhatsApp? ¿Qué significa YouTube? Estábamos haciendo una campaña en México que se llama Poder para Cambiar, que es una campaña donde usamos los medios para compartir testimonios de personas de vidas cambiadas. Me acuerdo visitar México, Ciudad de México, para compartir y ver un poco cuáles son los problemas, las estadísticas. Y me decían lo siguiente: la mayoría de las personas en las ciudades dormitorios no están durante el día. Así que es imposible. Te puedes ir ahí, pero la casa está vacía. No vas a evangelizar a nadie. Y en la noche todo el mundo regresa y cierra con llave, con cerrojo, todo, porque hay un problema de seguridad. Y los fines de semana la gente se escapa para el campo. Así que, ¿cómo vamos a alcanzar? Yo les dije entonces, por medio de la tecnología, porque todo el mundo está conectado a su celular. Entonces hicimos una campaña, queríamos prepararnos para hacer una campaña de usar los medios digitales para llegar a hacer evangelismo. Y eso me llama la atención porque yo sé que ustedes son personas muy buenas en el tema de geografía. Yo quisiera preguntarles, ¿cuál es el país más grande del mundo? ¿Ustedes saben cuál es? Vamos a ver cómo andan ustedes en geografía. El país con 1.3 billones de habitantes, ¿cuál es? ¿Perdón? Sí, correcto, es la India. El país con 1.4 billones de habitantes, ¿cuál es? China, correcto, es China. Bueno, y al siguiente, el país con 2.6 billones de habitantes, ¿saben cuál es? ¿No lo saben? Es muy fácil, es Facebook. Es el país más grande del mundo. Y dice la palabra de Dios textualmente, la nueva versión, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la última cuenta de Facebook. El mundo ha cambiado tecnológicamente, no es nada de otro mundo. Pero ¿cómo hemos nosotros adaptado nuestro trabajo de la iglesia a este nuevo mundo donde la gente vive en el mundo digital? Hay algunos cambios que nos han afectado profundamente. El Zoom ha llegado a ser nuestro nuevo templo y regular lugar de reunión. WhatsApp es nuestra herramienta de consejería y oración. El YouTube es nuestro canal de televisión. Los smartphones son nuestra nueva Biblia, ¿correcto? Cuando hablamos nosotros en la iglesia decimos, no abran su Biblia, enciendan su Biblia. Y Facebook es nuestra forma de controlar qué más están haciendo los hermanos en la iglesia. Pastores, si ustedes quieren saber dónde están sus miembros y qué hacen, entren en Facebook. Ahí van a ver de qué están hablando sus miembros, de qué están haciendo, dónde están, qué miran, qué postean. Es el mejor mensaje del domingo, comenzar a hablar de lo que ustedes vieron durante la semana, de lo que los hermanos de la iglesia postean en Facebook. Entonces, ¿qué significa esto? Saben, estuve leyendo y releyendo este pasaje de Mateo 24:14. Y yo siempre he estado pensando,
¿cómo será posible que se cumpla este pasaje hasta que llegó la pandemia? Y ahora yo entiendo mejor. Dice, y será predicado este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Lo conocen el pasaje? Para mí se aclaró el pasaje cuando entramos en esta era digital, donde ahora podemos predicar a miles y millones de personas en diferentes partes del mundo. Esta es la forma como se llegará a predicar este evangelio del reino a todo el mundo. Porque si no será imposible, porque no tenemos suficiente gente en la iglesia, no tenemos suficientes iglesias para ir a predicar, pero a través de los medios sí lo podemos hacer. ¿Qué haría Jesús? ¿Usaría Facebook? ¿Tendría su cuenta de Twitter? ¿Su cuenta de Instagram? Y yo creo que sí, porque Jesús fue creativo. A un ciego le pone barro en los ojos. A otro le grita para que salga de la tumba. A otro lo sana con solo enviar la palabra. Todos los milagros que Jesús hizo, ninguno de ellos fue igual. Cada uno de ellos creativamente para llegar a la persona con la cual él estaba con ella. Y eso nos tiene que inspirar para que seamos más creativos. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Más creativos tenemos que ser en predicar la palabra. No podemos pararnos como yo estoy parando acá. Yo sé que ustedes están aguantando, pero no puedo yo pararme frente a todo el mundo siempre con un púlpito y una Biblia y comenzar. No me van a aguantar, tengo que ser más creativo. ¿Cuántos están de acuerdo? Entonces no sé qué voy a hacer para ser más creativo. Mañana vamos a ver un pasaje que quiero compartirles acerca de las cosas rápidas. No existe tantas cosas en la Biblia que dicen las cosas se hicieron rápidas, pero mire lo que dice en 2 de Crónicas 29:36. Y dice, se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado el pueblo. Y termina esto, y esto no va a encontrar en otras partes de la Biblia, que dice, porque la cosa fue hecha rápidamente. Hay momentos cuando en la palabra de Dios, hay momentos en la historia cuando tenemos que actuar rápidamente. Y este es uno de esos momentos. Tenemos que actuar rápidamente. Eso no significa que tenemos que orar rápidamente. Conozco a muchos que dicen, vamos a hacer una oración rápida. Señor Jesús, ya, vamos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una actitud de que no tenemos tiempo que perder. Tenemos que actuar rápidamente porque el tiempo lo apremia y el tiempo es urgente. Lo tercero es que necesitamos hombres y mujeres valientes. Es la cosa, ¿sabe? Para pensar, la cosa más arriesgada es no tomar riesgos. La cosa más arriesgada es no tomar riesgos. Y Nehemías tomó un riesgo enorme. En Nehemías 4:17 dice que los que edificaban en el muro con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Por qué? Tenían que ser valientes. Era mucho riesgo hacer el trabajo que ellos estaban haciendo, pero tenían que ser valientes y estaban ellos siendo valientes con una mano haciendo el trabajo de la pared y la otra la espada por si acaso. Mi padre fue evangelista de lo que llamó evangelismo a fondo. Se llamó una campaña que duró, creo que algo de 20 años. En los años 70, él comenzó a trabajar en el Paraguay de una manera creativa en hacer campañas evangelísticas. Él había visitado el interior del país y se había dado cuenta que no había muchas salas de cine. De hecho, solamente había unos cuantos televisores blanco y negro. ¿Cuántos se acuerdan de esa época? ¿Cuántos han tenido un televisor de blanco y negro? Acá están, perfecto, ya sabemos quiénes son los ancianos de la sala. Era época de la dictadura. Cuando llegaba él a un pueblo, lo primero que tenía que hacer es pedir permiso. ¿Y a quién tenía que pedirle permiso? Adivinen. ¿Al comisario? ¿Y a quién más? Al cura. Las dos personas más poderosas de cualquier pueblo en América Latina eran siempre el comisario y el cura. Él dice, mi padre decía que con el comisario se podía negociar, se podían hacer cosas. Con el cura la cosa era difícil. Una noche él estaba en la tarima predicando y vino alguien, le tiró un montón de huevos podridos. Una noche vino el cura acompañado con el comisario y mandaron a todos a la casa. Vayan a la casa.
Se pusieron frente a la tarima y mandaron a todo el mundo a la casa. Y en un acto de valentía, mi padre, mientras que la gente estaba saliendo de la plaza, yendo para sus hogares porque no había otra forma, el comisario, el cura mandaban, él fue junto a su proyector que estaba en el medio, apagó las luces, prendió el proyector de película, la película comenzó a mostrar y la gente comenzó a llegar de vuelta y esa noche muchas personas entregaron su vida a Jesucristo. Pablo dice lo siguiente en 2 Timoteo 1:7 al 8, porque no nos ha dado Dios un espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Me encanta Pablo que dice que es de poder, de amor, porque el amor influye el poder, el amor te da poder, el amor te ayuda a dar también de dominio propio. Por tanto, dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa ¿en qué? En las aflicciones por el Evangelio. En otras palabras, sé valiente. Hay muchas aflicciones allá afuera. Va a ser difícil, claro que sí, pero no te avergüences. ¿Por qué? Porque el Evangelio es ¿qué cosa? Es poder. Es poder de Dios. Pablo valientemente desde la cárcel le anima a Timoteo a no ser cobarde, a ser valiente, a enfrentar lo difícil porque es para la obra de Cristo. Y el cuarto, sé creativo con lo que ya tienes en la mano. Sé creativo con lo que ya tienes en la mano. Sabes, en tiempos difíciles algunas personas se vuelven creativas. Durante la pandemia algunas personas se volvieron creativas. ¿Se acuerdan de las máscaras que se hacían? De botellas, de plásticos, de cualquier cosa con tal de salir y no quedarse más encerrado. Y otras personas se paralizan. Algunas preguntas que hacerles a ustedes. ¿Cuántos de ustedes consideran que la creatividad es importante? Levánteme la mano. ¿Cuántos de ustedes? Ajá, perfecto, excelente. Son casi todos que creen. ¿Hay alguien que cree que la creatividad no es importante? Levante la mano. Porque le quiero convencer. No, correcto. Ahora, la segunda pregunta es esta. ¿Cuántos de ustedes se consideran creativos? Levánteme la mano. Ajá, son menos. Ok. Más o menos dice acá alguien. Sí, perfecto. Ahora les voy a preguntar una más. ¿Cuántos de ustedes consideran que su iglesia, su organización, su institución están haciendo todo lo posible por fomentar la creatividad? Levánteme la mano. Todo lo posible por ser creativos. Tengo una mano, tengo una media mano acá. ¿Me da una mano más, una media para hacer una de estas dos? Perfecto, tenemos tres. Interesante. ¿Sabe? Yo he preguntado esto ya en muchas audiencias y esta es la estadística que yo me he encontrado. El 98% creen de que la creatividad es importante, así que todos ustedes entran en esa estadística. Miren, el 45% creen de que son creativos, igual como ustedes. Y el 2% creen que su iglesia, su organización o su institución están haciendo todo lo posible por fomentar la creatividad. ¿A qué me refiero? Esto es una paradoja. Es una paradoja porque creemos en la creatividad, pero no fomentamos la creatividad. ¿A qué me refiero de creatividad? Es decir, esa cosa, esa famosa frase, así siempre lo hicimos, así lo vamos a seguir haciendo. Y vamos a sacar el mismo resultado como siempre lo hicimos. Y me llama poderosamente la atención, ¿sabe por qué? Porque el primer pasaje de la Biblia fomenta la creatividad. El primer pasaje, usted abre la tapa de su Biblia y lo primero que vas a encontrar ahí es Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En otras palabras, Dios es el origen de la creatividad. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Tiene que estar porque dice la Biblia. Y luego dice, el pasaje sigue hablando de Génesis y dice que creó al hombre y a la mujer conforme a ¿qué? A su imagen. En otras palabras, todos deberíamos levantar la mano al decir, yo soy creativo.
Creo en la creatividad y yo soy creativo. ¿Por qué? Porque el Dios del universo, que es en la creación, que empezó todo con Él, el más creativo de todos, ha puesto su espíritu creativo dentro de mí, porque yo fui creado a su imagen. Entonces, para pensar, nuestra labor es reconocer cómo se puede cambiar algo con lo que ya se tiene en la mano en vez de buscar excusas. Déjenme hablarle de algunos casos. Les voy a mostrar el caso de la China, de la película Jesús. ¿Cuántos han visto la película Jesús? ¿Algunos? ¿Cuántos conocen, escucharon de la película Jesús? Perfecto. Estuve hablando con mi amigo Paul Eshelman. Paul Eshelman fue el director mundial de la película Jesús por muchos años. Y él me contó de que hace algunos años atrás ellos intentaban meter la película Jesús en la China. Era el único país a donde todavía, o no único, pero uno de los países más grandes todavía no habían podido ingresar con la película Jesús. Y él tuvo muchas conversaciones con el ministerio, con todo el gobierno, y siempre fue una negativa. Pero un día el Ministerio de Educación lo llamó a Paul Eshelman, porque ya habían tenido contacto con él, y le preguntaron lo siguiente: estamos queriendo enseñar a nuestros hijos en las escuelas a entender cómo piensan los americanos, porque queremos que ellos de pequeños ya comienzan a pensar como los americanos para hacer mejores negocios con los americanos cuando crezcan. Entonces Paul Eshelman se le ocurrió una idea brillante. Él dijo: mira, a los americanos les encantan las películas. De hecho, adoran Hollywood. Miran películas todos los días si pueden. Y él dice, eso ha cambiado la cultura de los americanos. Y yo tengo una película, por si les interesa, que les pudiera servir para entender mejor a los americanos. Y ellos dijeron, sí, nos interesa. Y le preguntaron, ¿pueden mandar ustedes 2 millones de copias en DVD de esa película, que queremos repartirlo en todas las escuelas para que los niños comiencen a pensar como los americanos piensan? Dígame si eso no es una forma creativa de Dios de meter la película Jesús en todas las escuelas, o en la mayoría de las escuelas en China, para que los niños aprendan de la cultura de los americanos y de quien ellos dicen que es una persona importante. Otro caso viene de un joven en Irán que creativamente con su patineta fue a un parque, a una plaza, y debajo de su patineta él puso un hotspot con un disco duro y puso un cartelito en un árbol por ahí: free wifi, gratis internet. Y en el patineta, en el disco duro, él tenía películas, testimonios, tenía un montón de materiales de Jesús, etc. Y personas vienen al parque, la plaza dice free wifi, y lo primero que hacen, se conectan al wifi mirando materiales de influencia de nuestro Salvador Jesucristo. Lo mismo lo escuchó una señora anciana en el Líbano. Ella fue a un parque y dice, no sé qué hacer, cómo voy a hacer, pero porque acá es difícil compartir la palabra de Dios. Y había escuchado de este joven con la patineta, así que se le ocurrió a ella llevar su bolso. Y dentro de su bolso un hotspot, con un disco duro, con película Jesús, con materiales que de compartir quién es Jesús, sentándose en una plaza, un cartelito que decía free wifi, el mismo modus operandi, pero de manera creativa con lo que ya tenía en la mano para compartir la palabra de Dios. Déjame preguntarte, ¿qué es lo que Dios te ha dado a ti, que ya tienes en tu mano, y que te falta solamente activar esa chispa de creatividad para compartir de Jesucristo en un mundo donde se está volviendo más difícil constantemente de compartir la palabra de Dios? Déjame hablarte de Moisés rápidamente. Moisés fue uno de esos. Cuando se encontró con Dios, él le dijo, Dios, yo no sé qué hacer, no sé cómo lo voy a hacer, tú quieres que yo haga algo. Y Dios, quien es el creador de todas las cosas creativas, me encanta este pasaje de Éxodo capítulo 4, versículo 1 al 2, dice, Moisés le dice a Dios, he aquí, ellos no me creerán. ¿Se acuerdan de las opciones que tenemos? No se puede, es imposible, no hay dinero, Dios, ¿cómo voy a sacar al pueblo de Israel? Y estaba haciendo su caso él del método, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová le dice, mira,
Este es uno de esos pasajes que son de broma, ¿no? Dios le mira a Moisés, no le contesta su pregunta por si acaso, ¿no? Solamente dice, Moisés, ¿qué tenés en la mano? Y Moisés dice, una vara. ¿Qué una vara? Traduce qué es lo que es para ti, ¿no? A lo mejor tú tienes, no sé, un auto, no sé qué tienes, pero es la vara. Y la vara para Moisés representaba dos cosas creativas fundamentales. Lo primero era su identidad. Tú veías ver a una persona caminar con una vara, tú sabías, ese es un pastor de ovejas. Era su identidad. Y la segunda cosa era su influencia. Con esa influenciaba de las ovejas para que se queden caminando en el camino correcto. Déjame preguntarte, ¿qué tipo de influencia tienes tú con la vara que Dios te ha dado para vivir en este mundo? Moisés nunca jamás se hubiese imaginado lo que él pudiera haber hecho con esa vara. La vara se volvió en serpiente, la vara sirvió para partir el mar rojo, la vara sirvió para sacar agua de la boca, de la roca. La vara era todo para Moisés. Él no podía hablar, no sabía hablar, pero la vara con Dios era lo que tenía él. Yo quiero preguntarte en esta noche, ¿qué es lo que ya tienes en la mano con la cual tú puedes servir a Dios creativamente? Déjame preguntarte nuevamente esta pregunta que te hice al inicio. Si tuvieras la oportunidad, ¿te gustaría cambiar y transformar el Uruguay? Y solo será posible, y quiero proponerles a través de esto, de tener un gran compromiso al gran mandamiento y a la gran comisión, que es la base para ser un gran discípulo de Jesucristo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, venimos delante de ti en esta noche. Entendemos la urgencia que está frente a nosotros de un mundo que te necesita desesperadamente, Señor. Y Señor, en esta noche venimos a reconocer de que tú nos creaste con un espíritu creativo. Ahora, Señor, ayúdanos a ser valientes, a trabajar con impacto, Señor, con dedicación, con relevancia, con propósito, para cumplir la gran comisión y cumplir con el gran mandamiento que tú nos has entregado, Señor. Padre, venimos en esta noche simplemente y sencillamente a decir que no sabemos qué hacer, cómo seguir, Señor, de aquí en adelante, pero sabemos de que tú tienes las palabras de vida, de que tú eres el autor y el consumador, el alfa y la omega. Y Señor, nos debemos a ti en esta noche. Venimos como iglesia uruguaya, Señor, a pedirte, Señor, que tú derrames de tu espíritu sobre nuestras vidas, Señor. Padre, empodéranos con el Evangelio, empodéranos con ese mensaje para este mundo que necesita escuchar ese mensaje de una manera nueva, de una manera fresca, de una manera que ellos puedan escuchar, recibirte, Señor, que sus vidas sean transformadas y cambiadas. Padre, oramos por el Uruguay. Ahí en su corazón comience a orar. Dígale, Padre, yo vengo a pedir por mi nación. Yo vengo a orar por mi nación. Señor, oramos que tú hagas una visitación nueva y fresca al Uruguay, Señor. Y a nuestras iglesias. Padre, transforma nuestras iglesias, Señor, para que nosotros podamos ser esos agentes de transformación a un mundo que está necesitado, mi Dios. Señor, guárdanos de discusiones que no tienen mucho que ver. Discusiones que no tienen mucho sentido. Ayúdanos a enfocarnos en la centralidad de tu evangelio, de tu palabra, de comprender cuál es el mandato, Señor, de entender la orden, como dijiste a través de Josué, ¿hasta cuándo seréis negligentes de venir a poseer la tierra? Y Señor, no queremos ser negligentes, queremos ser obedientes. Queremos, Señor, pedirte que tú en estos días puedas, Señor, dar nuevas ideas. Señor, tú puedas dar nueva creatividad. Tú puedas, Señor, usarnos. Señor, así como Moisés se puso frente a ti, Señor, con su vara. Venimos nosotros también, Señor, esta noche
Venimos con aquellas cosas que tenemos nosotros que recibimos de ti para ponerlas al servicio tuyo, Señor. Y que seamos encontrados, Señor, diligentes, obedientes, perseverantes, Señor, y sumisos a tu orden. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones.